9N. Diálogo Franco es presentado por Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. Pastas y panificados La Criolla. Importadora Roma. Calidad y buen servicio. Laboratorios Lauda. Servicios médicos Migone. Frigorífico Neuland. Puerto Seguro. Solución logística. Laboratorios Guayaquil S.A. Símbolo de calidad comprobada. Confar Saeca. Tradición, calidad e innovación. Robinson Crusoe. Del mar a tu mesa. Urba Inmobiliaria. Pon los pies sobre tu tierra. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, ya prácticamente en víspera del inicio de la primavera con un calor tremendo, acentuado. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, que nos afecta, ya tuvimos muchísimos mensajes antes del programa. Vamos a hablar con el licenciado Luis Fernando Ramírez Silva, ministro de Educación y Ciencia. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Presidente, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Federico? Bien, bien. Gracias a vos gané una apuesta una vez. ¿En serio? ¿Cómo estás vos? Yo te hice una entrevista, una nota, y vos me habías contado que tu apodo es país. Sí, cierto, cierto. Y hablé con una persona y me dijo, no es sacerdote, país cueva, ir a cueva, dijo. Y le dije, no, le dije. Pero tampoco estaba muy seguro, y aportamos una Coca-Cola. Así que gané una gaseosa, gracias. Bueno. ¿Por qué te pusieron el apodo de país? No, fue hace muchos años, en el 6º grado, hice una obra de teatro vestido de fraile que acompañaba a Colón y salí de la escena y le di la bendición al teatro. Los padres se mataban de la risa y de ahí me pusieron País Ramírez, ¿verdad? Quedó hasta ahora. Después sí tuve una militancia importante dentro de la iglesia también, era la época fuerte de la dictadura. Sí. Y el único espacio que teníamos de ejercicio social, de trabajo y de encuentro eran las parroquias, las iglesias. Claro. Y fíjate hoy, esto lo hablaba con el cardenal, el otro día reflexionábamos cómo la iglesia a través de sus parroquias instaló también sus campos deportivos. Vos tenías el San Luis, el San Vicente, la Liga Mariana, ¿verdad? O sea, una cantidad de espacios que además produjeron muy buenos futbolistas. Y los salesianos, ni qué decir. Y los salesianos, Monseñor Lasaña, salesianito, ¿verdad? Es muy interesante, un concepto muy un poco potente. Más retirado, pero Domingo Sabio, Fernando de la Mora. Domingo Sabio, Fernando, tenés razón, claro, sí, señor. Hasta ahora, un campo de deporte hermosísimo. Hasta ahora tiene como 10, 12 hectáreas, por ahí tiene. Impresionante lo grande que tiene. Y un campo de fútbol extraordinario, lindísimo, ¿no? Realmente. Y vos ganaste notoriedad, ministro, sobre todo después del tema de la pandemia. Vos eras representante de los colegios privados. Así es. Me tocó liderar un poco ese trabajo durísimo de la pandemia que nos afectó, nos golpeó, nos hizo pensar y repensar de nuevo en la educación, pero que también trajo consolidaciones muy importantes, muy importantes. Para mí uno de los aprendizajes más lindos es que aviación no todo es tecnología digital, ¿verdad? Que hay una tecnología humana que se necesita y que es fundamental. Qué suerte. ¿Verdad? Pero hay que reconocer que la parte de las aplicaciones de las tecnologías, las nuevas TICs, como se le dice, ganó predicamento y presencia después de la pandemia, ¿verdad? Porque antes no estaba desarrollado. No, sin duda. Dejó, por eso digo, muchos aprendizajes. Hasta ahora tenemos nuestras reuniones virtuales, cosa que antes no existía, ¿verdad? Claro. Hoy nos conectamos, uno viaja o se encuentra con otras personas. Hay muchas reuniones que se hacen en las dos formas ya ahora, mixto, integrado, presencial y a distancia. Incluso tuve oportunidad ya de reunirme con algunos pares vía Zoom, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es interesantísimo. Eso no existía antes. No, o sea, yo creo que la pandemia nos animó a usar la tecnología, pero también nos dejó muy claro que la tecnología humana sigue siendo el centro de toda la coexistencia. O sea que me encanta que digas eso, ministro, y ya entramos en tema, porque justamente el Banco Mundial, incluso las Naciones Unidas sacaron un artículo en donde más o menos coincidían en que con la pandemia se perdió 1.8 años. Así es. Quiere decir que en 2 años 3.6. Y lo que más sintieron son la gente del interior, y ahí no hay tecnología. La gente que está en el interior, que a lo mejor no tiene la posibilidad de los colegios privados de la capital, área metropolitana, quedaron muy rezagados. ¿Cómo va a hacer para que ese gap, esa brecha,
se pueda volver a reducir, ministro? Mira, muy interesante el planteamiento, Federico, por las dos cosas. Primero, porque la brecha profundizó un mal que ya existía. 8 de cada 10 paraguayos que terminan la escuela no comprenden lo que leen. 8 de cada 10. 8. Eso significa no pueden interpretar una receta médica. Upa. Eso significa no pueden interpretar un prospecto. Eso significa no pueden interpretar cómo armar un electrodoméstico. Estudio PISA y SNEPE. ¿Verdad? Que es nuestra evaluación nacional. Entonces, como se dice, estamos en el horno, digamos, en cuanto a educación. Imagínate que 8 de cada 10. 8 de cada 10. Entonces, nosotros lo que, a mi juicio, tenemos que hacer es volver a la base, al principio de todo, que es la comprensión lectora. Lograr que los niños puedan comprender lo que leen es abrirle al mundo. El que comprende la lectura puede hacer sociales, claro, puede estudiar ciencias naturales, todo, puede estudiar educación sanitaria, puede hacer todo. Pero el que no comprende... Visto, ministro, que el primer día de clase estuviste con el presidente Peña leyendo, ese es una especie de signo de lo que va a ser tu gestión ministerial. Totalmente, totalmente. Y sobre todo la decisión que tiene el presidente Santiago Peña de que la educación sea un eje y un punto central de su gobierno. El Paraguay, si ahora no hace las tareas básicas y no pone el cimiento para que la educación crezca, nos vamos a quedar en un rezago que va a ser muy difícil de salir. Por eso el convencimiento del presidente de poner a la educación en primer lugar, y este es un testimonio dentro de la educación, a la lectura, a la comprensión lectora, a la reflexión. Y quiero hacer dos salvedades ahí, si me permitís, porque la gente dice comprensión lectora, pero vos fíjate que alguien para comprender, ¿qué tiene que hacer? Porque vos le estás contando un cuento, se imagina. Usamos la imaginería, es fundamental eso. No sé si te pasó que leíste un libro y después te fuiste a ver la película y la película es sensiblemente inferior a lo cuando vos leíste el libro. El libro tiene vida, vos le pones colores, vos le pones imágenes, te va describiendo y la mano estaba así. Y vos en una película perdés toda esa calidad de detalle. Entonces, esa imaginería es fundamental en el desarrollo de la lectura y de la comprensión lectora. Pero fíjate además, una persona que comprende lo que lee, compara, relaciona, clasifica, hace clasificación jerárquica, análisis, síntesis. Mira todas las habilidades mentales que te trae la comprensión lectora. Vamos a ponernos en contexto ya, ministro. Ya comenzó las clases, hablaste con tu docente, la línea del gobierno del ministro País Ramírez es capacidad lectora y matemática, ¿verdad? Comprensión lectora y matemática. Comprensión lectora y matemática. ¿Cómo vas a hacer para que cambie? ¿Vas a trabajar con los docentes? ¿Le vas a dar una capacitación a ellos? ¿O ya directamente con lo que tenés en el campo con los alumnos? No, vamos a hacer una capacitación. Vamos también ahora el 21 de septiembre estamos lanzando el programa Lector y requiere o va a requerir de varias acciones. Una de ellas, dejar muy claro cuáles son los libros que hay que leer y que se pueden leer en cada ciclo. No es lo mismo el primer ciclo que el segundo ciclo, que el tercer ciclo. Y vamos a dejar en claro cuáles son los libros por donde hay que pasar entre cuarto y sexto grado, entre primer y tercer grado, entre séptimo y noveno grado. ¿El ministerio le va a proveer esos libros? El ministerio va a proveer. Estamos pensando en 3.000 bibliotecas que vamos a instalar. Vamos a hacer la ruta de la lectura y vamos a entregar pequeños instructivos o procedimientos para el desarrollo de la lectura, porque queremos que todos los días de clase el maestro comience con una lectura. Lo que antes era una máxima, ¿te acuerdas que se ponía la máxima y se reflexionaba? Bueno, ahora va a ser una lectura. ¿Tú tenés cuántos años, ministro? 54. Ah, sí, en nuestra época. En nuestra época. Sí, sí. Y la máxima, la maestra copiaba todos los días. Hermosa caligrafía. Y después se discutía, le preguntaba, ¿y qué quiere decir esto? Y había un tiempito de reflexión en torno a la máxima. Bueno, es recuperar eso, pero hoy con cuentos, un día leer una poesía, y eso va a estar de alguna manera estandarizado, digamos, o sea, ¿qué se va a leer en esta semana? Con una guía. Y además, vamos a hacer en el tiempo que nos quede en las vacaciones, la formación y la capacitación ya más específica en la profundidad del plan lector. Pero creemos que con pequeñas acciones, vos fíjate, 182 días de clase o 180 días de clase, son 180 lecturas, 180 reflexiones que hizo el niño. Y a veces con cosas sencillas. El otro día estuve en Carapeguá con
400 maestros y empezamos a jugar con el libro, con el cuento y decir, bueno, había una vez un gato. ¿Y qué color era? Y tal, y de cuánto, y qué hacía, y cómo se llamaba, y qué comía, y armamos un cuento con toda la participación de la gente y ya empezaban después a cambiarle esto, lo otro. Es decir, solamente con ese ejercicio de dialogar, de reflexionar, nosotros estamos desarrollando el pensamiento del niño. Pero una persona que desarrolla su comprensión, desarrolla su pensamiento. La persona que desarrolla su pensamiento puede potenciar su mente. Y la persona que potencia su mente recién puede llegar al espíritu. Está bien, una buena proyección escaleriforme que me parece totalmente correcta. Ahora, esta posición del ministerio, ¿cómo vamos a hacer? ¿Tiene que ser una política de Estado? Si a quien fuera el próximo ministro tiene que continuar con esto, porque está demostrado, si 8 de cada 10 niños no comprenden lo que lee, caramba, el futuro que nos espera es negro. Sí, desolador. Vos sabés que eso tiene que ser así. Por lo menos 5 años necesitamos de darle empuje a esto, al programa Lectoescritor. Y tenemos muy buenos programas y paraguayos. De hecho, se ha implementado en Misiones y en Cagazapá. Y ha sido de terrible éxito. ¿Qué quiere decir eso? Estaban ubicados en mitad de tabla y Cagazapá abajo en la tabla en la calificación SNEPE en comprensión lectora. Y después de 3 años de ese trabajo, estaban de la mitad para arriba. Es decir, da resultados y se puede hacer y tenemos todos los elementos y tenemos la formación, la capacitación y tenemos la llegada también porque queremos reacondicionar las supervisiones de manera que las supervisiones pedagógicas puedan acompañar y ayudar a las escuelas, puedan acompañar y ayudar a los maestros y a los docentes en la implementación de estos planes. Eso significa estar en terreno. Pero antes de entrar, ministro, permiso, sí. Antes de entrar en el tema propiamente de infraestructura, eso que me dijiste al principio del programa y me encantó cuando hablaste del talento humano, ¿cómo vas a mejorar tu cuerpo de docentes? Sí, nosotros al llegar estábamos en el 5.º día del ejercicio del ministerio y tuvimos ya una reunión importante con los gremios que planteaban ir a una suerte de paro, en virtud de que en estos últimos 4 años no se había cumplido con una deuda histórica. Había un compromiso de terminar de pagar el escalafón docente. Sí, pero hay que reconocer que fueron los que más recibieron aumento también. Es cierto la deuda. No, totalmente de acuerdo. Es cierto la deuda, pero son los que más recibieron. Así mismo. Importante encontrar un punto de equilibrio ahí. Y ellos aceptaron entonces Entonces, ¿qué pasó? ¿Y por qué te hago el comentario? Porque esa fue una linda, y yo decíamos nosotros, un momento histórico, porque al ponernos de acuerdo sobre saldar la deuda, hicimos todo un modelo de cómo vamos a ir haciendo en estos próximos años. Instalamos la mesa de trabajo para la carrera docente. Eso es para solucionar de raíz el tema del escalafón docente. Es decir, que el docente sepa cómo progresar y cómo crecer dentro del aula. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso va a permitir evaluar permanentemente, no con el objetivo como se piensa en Paraguay, que evaluar es dejar a la gente afuera. No, evaluar significa ver quién puede ser el maestro de matemáticas, quién puede ser el maestro de lengua, claro. Quién puede ser el maestro comunitario, quién puede ser. Si yo no tengo ese perfil y esa ubicación de los maestros según su saber, nos cuesta, porque ponemos en el aula a lo mejor a alguien que va a ser mejor haciendo un servicio como maestro social, ¿verdad? Entonces, claro, es importantísimo. La especialidad de cada uno. Exactamente, como en la medicina, cada uno tiene su especialidad. Medicina, como el partido de fútbol, tener un defensor, delantero, un arquero, un mediocampista. Y por eso te contaba este hecho histórico con los docentes, porque nos va a permitir tener un diagnóstico de qué jugador es lateral y quién está mejor en el arco y quién está mejor. Correcto. ¿Y eso lo vas a hacer a través de qué institución? ¿Esos institutos de formación docente continúan? Continúan y lo vamos a hacer en un trabajo en conjunto con los gremios. El jueves tenemos nuestra segunda reunión ya para apuntar a esto, a construir esos instrumentos, a gestionar en conjunto y después la aplicación pues la haremos o con los institutos o llamaremos, pues tenemos también un instituto de evaluación en el ministerio que lo puede hacer, ¿verdad? Porque en varios estudios, ministro, con todo respeto, a mí me encantaría, realmente me encantaría que los docentes ganen y ganen bien. Napoleón decía que un buen gobernante elige buenos docentes. Buenos docentes forman buenos ciudadanos
y buenos ciudadanos eligen buen gobernante, y ese es el círculo virtuoso. Claro. Ojalá que todos propendamos a que nuestros docentes ganen bien y mejor, pero también los docentes fueron aplazados en la evaluación que se les hizo. Sí, hay que mejorar en ese sentido también la capacitación del docente. ¿Qué quiere decir eso? Esto no puede, al igual que en la jerarquía militar, el docente que más estudia, que más se capacita a ganar más. Esa es la carrera docente. Esa es la carrera. Eso es lo que se quiere instalar. ¿Y se puede hacer la carrera docente? Se puede instalar, se puede, Qué perfectamente. Es una reingeniería para la gestión del Estado, ¿verdad? Porque vamos a ver cuántos recursos implica y cómo hacer. Pero creo que es más sostenible incluso para el propio docente, ¿verdad? Porque hoy fíjate lo que pasa. Un buen docente tiene que salir del aula para ganar más, para ganar un poquitito más como director. Y pasa de ser un buen docente a un mal director, porque no se formó para ser director. La dirección es gestión y el aula es pedagogía. Entonces un buen maestro pasa a ser un mal director. Por 200.000, a veces por 500.000 o a veces perder la posibilidad de formar mejor. Voy a decir, no, señor profesor, usted en la medida que sea mejor en el aula va a ganar más. Eso es lo que nos falta. Ahí yo estoy de acuerdo. Desarrollo educativo. Y ahí vamos a tener realmente a los buenos profesores en el aula, ¿verdad? Hoy están en cualquier lado porque el incentivo está puesto de otra manera. Hay dos personas, ministro, que hicieron una pregunta al teléfono, WhatsApp del canal, donde antes del programa, por favor, si se podía tocar el tema de la educación integrada. Okay. Hay una ley del año 2013 en donde se establece que hay algunos colegios o centros de referencia educativos centro. ¿Eso se puede cumplir? ¿Es factible cumplir la ley? En un principio, cuando se hizo esa ley de educación inclusiva 5136, se estableció con buen criterio que una escuela tiene que ser la que reúna toda la capacidad para atender la diversidad en dificultades de aprendizajes. Solamente que eso, llevado a la realidad, en ninguna experiencia, ni privada ni pública, es posible por la diversidad, por la cantidad de casos que hoy tenemos. Ahí la ley, creo que si mal no recuerdo, prevé que se tenga un psicopedagogo, un fisiatra, así es, una persona con especialidad en fonoaudiología, para que si se hace el diagnóstico, porque a veces el docente está mucho tiempo con la criatura, y no crear esa diferencia absurda que existe entre niños especiales, centros especiales, exacto, sino que ver si se puede hacer el seguimiento y la integración y las metas de cada niño, cada niña, dentro de ese centro educativo, en el buen sentido de la palabra. Solo que ahí, en la escuela pública y en la mayoría, te diría, de las escuelas en general, no tenemos ese equipo técnico. Claro, por el costo. No tenemos psicólogo, no tenemos orientador. Ahora estamos recuperamos, hoy se lanzó el concurso para incluir 100 psicólogos. Vamos a crear 100 cargos de psicólogos. Eso también es un hecho importante en este primer mes. Cumplimos un mes y ya tenemos 100, vamos a llamar a un concurso para 100 psicólogos y estamos haciendo una reorganización de los recursos que tenemos y vamos a llegar, si todo sale como estamos planeando, a 600 psicólogos para el año que viene. ¿Y cómo van a estar distribuidos? Claro, importante. Y se va a distribuir a nivel de las supervisiones. Porque no podemos llegar a todas las escuelas. Visitando. Correcto. Va a tener un psicólogo, a lo mejor 20 escuelas, va a tener... va a rotar. Va a rotar, va a tener que visitar un día al psicólogo, otro día al orientador y vamos a empezar a paliar. Ahora, concretamente con la respuesta, lo que queremos es armar centros. Ojalá 17, vamos a empezar con 6 o 7. 17, uno por cada departamento. Uno por cada departamento, en donde podamos tener esa escuela modelo, que de hecho antes se llamaban CRE, los Centros Regionales de Educación, que a muchos habrá que reconvertirlos, otros no por la cantidad excesiva de alumnos que tiene, va a ser muy difícil hacer ahí la experiencia, pero sí ofrecer un centro por lo menos que tenga esa atención, porque es real. ¿Dónde va hoy un niño que tiene dificultades y que no tiene el recurso y el poder económico para pagar una escuela que le pueda ofrecer todo eso? Pero ni aún así, ni las privadas pueden ofrecer todo, dada la diversidad que hay. Porque
puede ser una especialidad, puede ser niños con autismo, con síndrome Down, con déficit de atención. Entonces, abarcar todo el espectro es muy difícil porque es muy costoso tener y después hay chicos que tienen profesionales defecto físico, la parte mental perfecto, aprendizaje perfecto, cognitivo, pero en la parte física... dificultad motriz. Y a esos niños la exigencia que se les tiene, por ejemplo, en la educación física, me imagino que también hay que tener mayor flexibilidad. No, ahí. Totalmente, totalmente. Yo viví la experiencia muy hermosa, por cierto, de tener alumnos que estaban con dificultades motrices y participan de la clase de educación física, pero con una adecuación, como le llamamos. Con metas diferentes, claro. No le va a pedir que gane 100 metros de velocidad. No, es otra cosa, pero lo importante es que esté integrado, que esté con los compañeros, que tenga esa vivencia y que tenga actividades acorde a su realidad, a su disposición y que pueda integrarse y estar con los compañeros. Es muy difícil porque no tenemos una cultura inclusiva. Siempre tuvimos una cultura de que esto no existía, de que no tenían lugar, no tenían espacio. Y o se iban a ciertos y determinados centros. Se iban a ciertos y determinados centros, muy solamente entre ellos. Entonces yo creo que es importante la ley y nos ayuda a integrarnos, pero todavía no tenemos la suficiente capacidad para atender la demanda. No pudimos llegar como país, a la formación, a la capacitación, y hacen falta más centros y universidades que se dediquen a esta capacitación, porque es una especialidad, es una especialización la que hay que tomar y la que hay que tener, que como maestro podés ser maestro, pues podés especializarte, ¿verdad? Podés ser terapeuta o fisioterapeuta y podés especializarte, podés ser psicólogo y podés especializarte, o sea, es una especialidad y no tenemos mucha gente formada en esta área, ¿no? Es un tema, un desafío, un lindo desafío, porque al final de cuentas hay una ley, la ley tiene que ser cumplida primero y en segundo lugar una realidad, ¿verdad? Por aquellos niños que de repente no tienen toda la capacidad, en el buen sentido de la palabra, cognitiva o capacidad física, pero que sin embargo pueden desarrollarse y aspirar a metas que no son las mismas que las que tienen el resto de sus compañeros, sin embargo es muy importante. Claro, porque lo que pasa ahí es que la meta es consigo mismo. Es decir, cuánto él de lo que puede dar progresó. Claro. Y eso es muy importante. Eso es lo que y muy valioso. Y eso es lo que debe ser evaluado. Y eso es lo que debe ser Por evaluado. eso es importante que la persona tenga el open mind que dijiste hace rato, la mente abierta, como para poder decir, bueno, este niño logró la tabla de multiplicar de 1 y de 2, ¿verdad? A lo mejor hasta ahí va a poder llegar, pero logró. Y eso es importante. Exactamente, y eso es lo que se llama adecuación, ¿verdad? Yo tengo que adecuar, mucha gente cree que la adecuación es como una disminución, no, es ver cuál es el máximo potencial que él puede dar en relación a él y desde ahí establecer ese trabajo, ¿verdad? Y además eso va a significar que se hagan reuniones entre su maestra, entre la supervisora, entre el psicólogo, si corresponde en algún momento dado el fisiatra o el fonoaudiólogo, o sea, es un equipo de trabajo y se establece. Es igual que ocurre en la medicina, ¿verdad? A veces uno no tiene toda la formación holística que uno hubiese querido, pero hay un especialista. Y vos sabés que me tocó vivir experiencias de niños con incluso parálisis cerebral y que estaban sin ningún tipo de posibilidades, pero yendo al colegio, el contacto con los amigos y el afecto ha logrado que se desarrollen cosas que eran impensadas desarrollar. O sea, el poder que tiene el contacto humano es muy fuerte y nos da sorpresas, aún en situaciones muy difíciles. Yo te cuento por ahí en el corte que tengo experiencia muy satisfactoria con mis nietos, de que felizmente sus padres le avisaron de alguna situación, se dieron cuenta que tenían algunos compañeros y se acercaron y lograron tener una relación de amistad muy buena. Y cuando llega a casa yo le pregunto qué tal, cómo está y cómo está fulano, y comienza a hablar y contar y ya se hizo amistad y ya en este momento hay algo más que asistir a la clase, ¿verdad? Ella se siente partícipe y responsable del crecimiento de ese compañero y eso no tiene precio. No tiene precio y tampoco podemos evaluar todo lo que significa en el bien y en el desarrollo de los niños para ambos. Ministro, a la vuelta del corte, otra de las preguntas, hay 12.000 aulas, que es una eterna herencia que todos los ministros reciben, 12.000 aulas que tienen que ser arregladas, refaccionadas, puestas en valor, en fin, y la merienda escolar que cada vez más la Contraloría encuentra deficiencia. Esos dos temas, a la vuelta del corte, conversamos con el ministro Luis Fernando Ramírez Silva. Sí.
Asunción ya cruzó. De vuelta aquí en Diálogo Franco, ministro, yo tengo que hacerte una propuesta. Bueno. Ahora que estamos ya en época de... Comenzó ya el verano anticipado, ¿verdad? Comenzó, sí, para estar en buena forma. Sí. Escuchamos, ¿te gusta el atún? Claro que sí, ideal es ahora. Ahora ideal. Un arrocito, una ensalada, arroz, el atún. Ya no cenamos más. No, ese es light para cenar tranquilo. Sí, señor. Robinson Crusoe. Atención, amantes del buen sabor y la alimentación saludable. Hoy queremos hablarles de una marca que está marcando la diferencia en el mundo de los productos marinos en Paraguay. Robinson Crusoe, distribuido por Indega S.A. Si eres de los que buscan el equilibrio entre un estilo de vida saludable y el placer de sabores auténticos, Robinson Crusoe es la elección perfecta para vos. Y no podemos olvidar mencionar que Indega S.A. es la fuerza detrás de esta increíble marca. Su compromiso con la calidad y la excelencia asegura que cada producto Robinson Crusoe que llegue a tu mesa sea sinónimo de satisfacción y confianza. Delicioso producto Robinson Crusoe. La pregunta, ¿qué va a hacer con ese diagnóstico que aparece cada inicio de año, que hay 12.000 aulas que necesitan ser refaccionadas? Así mismo, acá tengo la cifra. Vamos a hacer 316 obras mayores. Estamos haciendo un convenio con el Ministerio de Obras Públicas. Eso significa construcciones de estos modelos que te decía que... ¿Sabes qué pasa en la construcción? Y vos vas a saber, una casa vieja es más caro que tirar y hacer de nuevo. Claro. ¿Verdad? Entonces te estás reparando. Entonces vamos a hacer 316 intervenciones grandes de reparaciones importantes o de construcciones nuevas. Pero después vamos a reparar en total 1.316 escuelas y colegios. Más o menos 5.900 espacios educativos vamos a reparar. 5.900, sí, casi 50%. En el año 2024. ¿Verdad? Tenemos ya el proyecto, estamos trabajando con el MOPC para distribuirnos, para distribuir las grandes obras, las medianas y las pequeñas obras. Las pequeñas obras quedan en manos de los directores, porque hay que cambiar un foco, un vidrio, una ventana. Es muy difícil a veces hacer una licitación para que una empresa se vaya a, no sé, a Guayaquil a cambiar una ventana. Un poco de autogestión también ahí de parte de la Asociación de Padres. Totalmente. Ahora, ministro, eso que me está diciendo es bueno, casi una melodía para mis oídos. Quiere decir que para el año 2025 se va a necesitar reparar un poco más de 6.000 aulas nomás ya. Ya menos, mucho menos. Mucho menos. Nosotros vamos a hacer 3.000 escuelas, 5.900 intervenciones. Yo creo que va a quedar un margen muy pequeño porque venimos ya reparando o se venía reparando, no con la fuerza que vamos a reparar. ¿Eso es todo con presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias? No, este es un presupuesto que estamos trabajando con el Banco Mundial, un préstamo con el Banco Mundial, y tiene etapas, ¿verdad? ¿De cuánto estamos hablando? Y estamos hablando un poquito más de 120 y tantos millones de dólares. 120 millones de dólares es un crédito del Banco Mundial. Sí, así es. Así es. Bueno, a ver. Y necesitábamos más, ¿verdad? Solo que ahí también apuntalamos con recursos del FEI y también hay que decir que recursos propios del Ministerio para las pequeñas obras. O sea... Pero vos no podés cobrar como ministro, ¿verdad? Arancel cero. No, arancel cero. Cero. Así es. ¿Y cómo colaboran los padres? ¿Cómo te van a cambiar algunos focos? No, y ese es recurso que en el concepto de gratuidad el Ministerio le otorga a través de un proyecto educativo que hace la escuela y el director tiene que rendir cuentas. Ok. ¿Verdad? Y hay todo un mecanismo por si la rendición de cuentas no es apropiada o no es adecuada. Entonces el director tiene una serie de restricciones, ¿verdad? Este programa de merienda escolar o alimentación o almuerzo escolar, depende de cómo le llame, depende del sitio, ha demostrado ser eficiente, demostró que hay una menor deserción escolar. Sí. Eso se puede cuantificar por la cantidad de niños que terminan su estudio. Hay un mayor rendimiento que se demuestra por la calificación de grado. La estatura se puede ponderar, el peso, sí, la circunferencia, en fin, es auditable. Sin embargo, la Contraloría encuentra algunas deficiencias. ¿Hay algunas recomendaciones que pueda normar el Ministerio a tu cargo? Sí, claro que sí. Y fíjate, ahí hay que analizar, igual que en infraestructura, porque aquí está la otra parte. Y mañana tengo una reunión importante con diputados por el tema del FONACYT, de la ley.
Fíjate que la ley le otorga a municipios y gobernaciones un recurso muy importante para infraestructura y la alimentación. Entonces, eso hay que incluir también en la carpeta de infraestructura. Y hay que incluir en la carpeta de alimentación. La ley tiene 10 años. Yo creo que hay municipios, por decirte, que han evolucionado muchísimo en infraestructura. No necesitan una inversión importante, pero por ley ese recurso tiene que ir a infraestructura. Entonces, lo que queremos es que se haga una modificación para flexibilizar y decir en qué ministerios puede ir ya directo a alimentos, porque la infraestructura ya está. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero también tiene que bajar tu número de 12.000. Bueno, y ahí tenemos que entrar, claro, pero eso ya vamos a bajar ahora con esta gran intervención. Pero un préstamo, 120 millones de dólares. Eso nos va a permitir que ese dinero sea redistribuido para que la alimentación mejore. Claro. Entonces, la alimentación tiene una serie de variables. Primero, la gran discusión es si es catering o se cocina en la escuela. Son dos conceptos distintos. Dependiendo. Para el interior es imposible o es muy difícil en la mayoría de las ciudades el catering. Porque llueve y el camión ya no. Ya hay tengo que usar tractor. Es un problema. Sí. Entonces la modalidad que además genera capital social es cocinar en la escuela. Genera trabajo, genera compra del proveedor local. Claro. Puede generar, incluso estamos hablando para que sean pequeñas organizaciones de padres, pero que sean rentables, es decir, que tengan posibilidad de usar la cocina para vender la empanada, para vender un poco de comida y con eso gestionar más recursos para más días. Esa es una modalidad, pero que tiene la dificultad de que no siempre tiene las condiciones, tanto de una cocina organizada mínimamente con los cuidados, como de los salones comedor, ¿verdad? Entonces eso también entra dentro del sistema de infraestructura. Correcto, así mismo. Y el sistema de catering también tiene, a veces en algunos... Encarece el costo. Un poco encarece el costo, pero también la dificultad que estamos encontrando es que no siempre podemos hacer, pero es algo que es inevitable, no pasa aquí, pasa en el mundo. Acabo de llegar con una convención sobre alimento escolar y el problema es la ausencia. Tu escuela tiene, vos sos el director y tenés 100 alumnos y hoy vinieron 80 nomás. ¿Y 20? ¿Qué hacemos con esos 20 platos? Ya no le podés avisar a las 4 de la mañana cuando salió, a las 5 cuando está saliendo. Le decís, hoy no van a venir 20 porque... No. Es una sorpresa. Categórico. Entonces, ¿qué haces con ese plato? Porque ese plato tiene que ser distribuido solo en la escuela. Es perecedero. Y además, no pueden comer a gente que no sean los alumnos. Pero vos decís, pero tengo una hormita y que está ahí en la casa de al lado que no... O sea... Hay una complejidad social ahí. En ese caso ya hay que usar sentido común nomás ya. Bueno, pues a veces la ley detecta todas estas cosas y dice, se está malversando, se está dando de comer a quien no se debe, se está no sé qué, no sé cuál. Claro, porque si vos mirás el cumplimiento irrestricto de una ley, es correcto. Pero si vos mirás la gestión social y si vos mirás el desarrollo social y si vos mirás la realidad que ocurre cada día en una escuela, en un municipio... Y eso no se puede compartir con la Contraloría, por ejemplo. Y yo creo que hay que hacer eso, tenemos que modificar la ley, tenemos que también hacer más flexible la ley. Sobre la ley alimentaria, sí, hay que flexibilizar para que se pueda solucionar y que esto deje de ser una dificultad, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Cada vez la gente quiere hacerse menos cargo de la alimentación y dijiste algo fantástico al comienzo porque está comprobado que la alimentación retiene a los niños en la escuela. Claro. Eso no hay como... Hay mucho, infelizmente no me hubiera gustado nunca decir eso, pero tengo que decir, hay muchos niños que se van a la escuela porque es la comida segura del día. Es así mismo. Entonces, no le podemos sacar. Claro. Y después hay que utilizar otros criterios, creo hoy, Federico, que fíjate vos, con qué criterio se distribuyó el FONACIDE. Yo pienso que hoy tenemos que mirar dónde están las zonas de pobreza y decir, ahí le voy a poner más, porque esta zona que es rica, que creció, que tal, le voy a dar igual que a esta zona que está muy empobrecida. Sí. Tenemos que cambiar el criterio y tenemos que animarnos a hacer eso y a decir, acá vamos a mandar más porque esta es la zona que más necesita. Sí, coincido. Infelizmente no hay un sistema perfecto para poder distribuir los recursos, pero ojalá Dios quiera que se pueda encontrar. Que se aproxime por lo menos. Hablando de recursos, porque mucha gente, mira, más de 78 preguntas están relacionadas a ese tema, el famoso apoyo de la Comunidad Europea.
¿Cuál es tu decisión, tu posición al respecto, ministro? Primero hay que poner en su contexto. Desapasionado. Totalmente, hay que poner en su contexto. El presupuesto del ministerio es de 1.250 millones de dólares más o menos, ¿verdad? Y este apoyo de la Unión Europea, y con esto no quiero sonar desagradecido porque no estamos agradecidos a que nos puedan ayudar, 17 millones de dólares, 18 y colita, o 19, 20 que queden. ¿Qué son 20 millones de dólares en un presupuesto de 1.250? Entonces, primero. Segundo, nosotros como MEC somos responsables de mantener, si decimos que la educación es importante y ponemos en el foco, y lo es para el presidente Santiago Peña, y él personalmente lleva adelante, todas las semanas tenemos una conversación sobre el estado de lo que estamos haciendo en educación, y eso nos ha permitido, yo te cuento aquí un paréntesis, una anécdota. Cuando hablaba con el presidente Santiago Peña para tomar esta difícil decisión de llegar al Ministerio de Educación, Mucha gente está contenta con tu designación porque sos uno de los pocos así que no tiene nada que ver, aséptico de la política. Sí, y llego así, llego desde la educación, ¿verdad? Soy educador y me considero un educador desde la cuna. Y decía yo, necesito dos cosas, presidente. Blindaje político y blindaje económico. ¿Y qué significa eso? Y significa que tenemos que tener algunas políticas educativas que tienen que ser respetadas. Correcto. Y tenemos que tener el recurso. Si no, no hay educación. Cuando vos decís la educación en primer lugar y el recurso no está ahí, no hay educación en primer lugar. ¿Qué va a hacer? Yo tengo la información que el presupuesto de la cooperación europea, la Comunidad Europea, es de 39 millones de euros, de los cuales aproximadamente 17, 18 es para ONG y el resto es para el ministerio. Sí. No quiero meterme en el tema ONG, tengo una opinión personal, pero creo que no es el motivo de tu presencia, tampoco te voy a comprometer con eso. Y con respecto a lo del ministerio, el gobierno del presidente Peña y tu ministerio tomó la decisión de no utilizar esos recursos alimentos, ni infraestructura, sino que depender directamente. ¿En qué va a utilizar esa plata? Y tampoco en lo que se decía que son los útiles escolares, ¿verdad? Y los kits. Ese es otro tema, ¿no? Porque es otro tema. Otro tema. Porque tenemos que nosotros como Estado ¿Dónde va a utilizar el doctor Luis Fernando Ramírez Silva? ¿Dónde va a utilizar la plata que antes se destinaba a infraestructura y a merienda? Comprensión lectora, desarrollo del pensamiento matemático. Necesitamos apuntalar esos programas y la Pero formación. Va a utilizar para formación docente, para capacitación de docentes y para compra de libros. Para compra de bibliotecas, libros, para trabajar. Eso no lo dijiste todavía. Todavía. Es la primera vez que estás diciendo. Es la primera vez, pero que también, pero te voy a decir por qué, Federico, no lo dije, porque hasta ahora no sabemos, es algo que puede ser, que como dice la música, nosotros vamos a veces sí, a veces no. Es grande. No, pero vos sabés que me interesa porque siempre me hago la pregunta, ¿verdad? Yo quiero saber, había una plata X, esta plata ya no se tiene por una decisión que yo comparto, una decisión de soberanía, me parece correcto, y a partir de ahora ese dinero se va a utilizar en la capacitación de docentes. Sí, para decirlo de alguna manera, en el fortalecimiento del sistema, que el sistema es lo que tenemos, que es comprensión lectora, matemáticas y la capacitación y formación de los docentes en la tutoría para poder desarrollar esos programas. Esa es la necesidad que tenemos, es el Paraguay, eso es lo que el Paraguay necesita. Me está diciendo la productora que ya robó esta información a todos los diarios, entonces mañana esto va a ser seguramente noticia. Ministro, vamos a un pequeño corte, tenemos que vender y regresamos a la parte final de la programación. ¿Cómo no? Vamos. Asunción ya cruzó el río. 22 grados centígrados de temperatura, 21 horas 48 minutos, parte final de la programación del día de la fecha. Pasa muy rápido cuando estamos con una persona con quien se dialoga bien. País, no te olvides, Robinson Crusoe. Hoy te quiero presentar a los atunes de Robinson Crusoe. Son reconocidos por su bajo porcentaje de sodio, lo que los convierte en una alternativa ideal para mantener una dieta balanceada y cuidar de tu bienestar. Pero aquí no terminan las buenas noticias. ¿Sabías que los productos de Robinson Crusoe provienen de una pesca a caña sustentable? Esta marca se enorgullece de contribuir a la conservación de nuestros océanos, asegurando la preservación de los recursos marinos para las futuras generaciones. Y no olvides, Indega S.A. es la fuerza detrás de esta increíble marca.
Ministro, la gente está muy contenta con las informaciones. Lo único que te pido es, por favor, nos quedan 7 minutos y tenemos que cerrar 2 temas fundamentales. Instituto de Formación Docente, o sea, la formación docente y la educación superior universitaria. 2 temones. Formación docente. Esta plata de la Comunidad Europea, Gendaperi, Puruta, Upea Beñamo Vale, Lleguita Lomitaria, Irepue, Boejaracuera, Beñame, Ética, Tujahuanza, oye, capacitas y cuey. ¿Esa plata se le va a dar para capacitación? Esa plata se va a invertir para que el maestro pueda tener recursos tecnológicos, digo yo, pero el libro es la tecnología. Ah, ok. Una tecnología está bien, está bien. Material apoyo. La gente piensa que lo digital no es tecnología, para que pueda tener todos los recursos, para que no falte el libro. Y algo muy importante también que ahora estamos buscando compensar ya para... ¿Cuántos libros por centro educativo sería más o menos? Y mira, nosotros queremos poner 3.000 bibliotecas de aula. 3.000 bibliotecas. Y cada biblioteca podría llegar a tener 80 libros más o menos, porque es para el aula, ¿verdad? Qué bien. 50, 80, 60, según el tamaño del aula. Por aula. Y eso no se retira, queda ahí. No, queda ahí. Lo que queremos es que el niño se tropiece con el libro, que esté ahí todo el tiempo con el libro, mirando el libro. Vale, necesitar muchos recursos, entonces, porque 3.000 por aula te quedas corto. No, imagínate. Te quedas corto. No, muy corto. Entonces, esa es la inversión que queremos hacer. ¿Tú querías hacer una escuela yanqui a los Paraguay, por lo que veo? No, precisamente. Porque eso se ve en todas las películas americanas. En el mundo. En el mundo. En el mundo. Sí, en realidad fui muy sectario. Te cuento una cosa. En Corea, que es una de las educaciones que más se desarrolló en los últimos años, vos entras al aula y es así, lleno de tecnología. Pero alrededor, todos son libros. Qué bien. O sea, estás con la máxima tecnología y con el libro. ¿Vos querés hacer aulas de primer mundo en Paraguay? Sí. Qué lindo. Así mismo. Qué lindo. Nos merecemos. Te va a ayudar la gente porque estoy seguro que ven vos una persona decidida y diríamos sabiendo lo que tu pueblo necesita. Y te voy a contar más en relación a esto. Suecia es uno de los países con mayor nivel de comprensión lectoescritora del mundo. Y tomó ahora la decisión, porque bajaron unos cuantos peldaños, de volver al libro. Todo ya era digital. Y se dieron cuenta que no va. Entonces llenan otra vez las aulas del libro. O sea, esta es una... Pero van a necesitar mucha plata para eso, ministro. Y claro, vamos a necesitar inversión. Tenés que saber vender y irte al Congreso. El presidente te prohibió ir al Congreso a pedir aumento presupuestario. ¿Cómo vas a hacer? No, yo no tengo que ir. Para eso está el presidente. Para eso está el viceministro. No, para eso tenemos un equipo. Somos un equipo. Somos un equipo con el presidente. Pero estoy seguro que algún diputado o senador que te está viendo te va a apoyar, porque vale la pena. Realmente merece que se apoye esto. Merece, y no solamente desde lo que es la Cámara y el presupuesto, sino también desde las comunidades, ¿verdad? Porque hay comunidades donde los empresarios viven, hacen su trabajo, tienen su posibilidad de crecimiento y necesitan que la propia gente de su comunidad se forme, se desarrolle y que sepan que la manera de contribuir hoy con la educación es tan sencillo. Poner una biblioteca. Yo tengo el e-books y prefiero 1000 veces el libro de papel, sí. Leer, subrayar, marcar. Toda la vida. O sea, que aprendo más con eso, increíble. Pero está mostrado, eso demostrado científicamente por qué. Rapidito te cuento una anécdota. Rápido, porque tenemos el tema de educación superior. La NFL, la liga de fútbol más importante, uno de los deportes más importantes del mundo, el entrenador de un equipo que jugó la semifinal ahora, estaba dando las instrucciones y no entendían los jugadores. Entonces tuvo que traer una pizarra y escribir y dibujar, y se hizo un estudio de qué pasó ahí. Y se ve que perdieron la capacidad de la imaginería. Decís mucho, la tercera vez que decís imaginería. Sí, ¿Por qué no decís imaginación? Y porque es como una... La imaginería es como una creación, es como si vos entras a un laboratorio donde vos mismo sos el creador de algo que tiene vida para vos. Es más que imaginación. Es más que imaginación. Mirá, aprendí una palabra creación, nueva. Como un taller donde vos entras y le imponés tu impronta a eso, ¿verdad? Y te podés imaginar. Entonces vos estás también de acuerdo con el papel, con el libro. El papel le va a dar trabajo con las imprentas, van a estar contentas las imprentas. Y también, exactamente. Ministro, último tema porque tenemos que irnos. Educación superior. Es un tema complicado, Federico complejo. Mora, Federico Mora, el viceministro, está al frente de todo el proceso. Hicimos una obra importante. Quieren normatizar y agilizar todos los títulos. Vamos a tener una aceleración de trámites de título
que era siempre una cuestión muy compleja, a veces duraba años, ¿verdad? Entonces ahora vamos a tener ese proceso. Estamos trabajando con el CONES y con la ANEADES muy Juan bien. Manuel Brunetti ya había hablado que eso no terminó todavía, ¿eso sigue el mismo proyecto? No, ahora ya salió el decreto, ya está confirmado, eso ya sigue su curso y ya es hoy es una realidad. No se va a hacer 7, 8, 9 pasos como se hacía antes, todo en una oficina única. Está exactamente en un proceso acelerado, reducido y que va a posibilitar que tengamos. ¿Qué opinión una gestión mucho más tenés rápida de las universidades garage que vienen a habilitar y de repente no tienen los criterios? Te voy a dar un dato. Sí. Voy a ir al revés de tu pregunta para terminar ahí. Y voy a tomar como ejemplo Estados Unidos, que es uno de los países que mejor ha desarrollado, junto con Inglaterra y otros, la educación superior. ¿Sí? Porque tiene universidades número 1 en el mundo y claro, el mundo se va a estudiar ahí. Pero para que tengas un parámetro, Hollywood produjo en el 2011 $9.000 millones. La NFL, $11.000 millones. Y la industria educativa, $16.500 millones. Con exámenes de yo quiero hacer un curso TOEFL, rápido para ser educador. Entonces vos fíjate que la educación superior bien llevada, una educación superior de calidad, y ahora voy a venir al Paraguay, yo he visto gente en que la se línea de enriqueció frontera, en el Brasil, no hay más posibilidad de estudiar, no hay espacio. Si Paraguay tuviera una estrategia... ¿Y por qué no cuidamos eso, ministro? Claro, tenemos que cuidar. ¿Qué hace? Desarrolla proyectos inmobiliarios, desarrolla hotel, desarrolla comida, y la educación tiene que ser de calidad. Tenemos ¿Y el que ministerio qué puede hacer para controlar y auditar para que no se pierda eso? El ministerio casi mira desde la gradería, lastimosamente. ¿Por qué, ministro? Y porque hay la ley de la creación del CONES y la ANEADES no le ha dado al ministerio, coste que con ANEADES hay una relación de liderazgo. Vamos a tener que traerte otro día porque es un tema demasiado importante el que estás tocando, pero infelizmente ya está Cristian Vázquez con la información que es la siguiente propuesta. Muy importante este tema. Pero me gustaría invitarte de nuevo a un diálogo franco. Vamos a invitarle a nuestro viceministro. Que venga Federico Mora contigo. Organizar eso. Él por lo menos es el rista. Vamos a equilibrar la balanza. Vamos a equilibrar porque es muy olimpista. Acá parece que estamos muchos olimpistas. Luis Fernando, ministro licenciado Luis Fernando Ramírez Silva, muchas gracias por estos minutos para con Diálogo Franco. Muy amable. Gracias, Federico. Estuvimos con el ministro de Educación el lunes que viene, víspera prácticamente del 29 de septiembre. Vamos a hablar de la batalla de Boquerón, de la vida de José Félix Estigarribia, con el doctor Ricardo Escabone Yegros, si Dios permite. Gracias a la audiencia por la preferencia. Retornamos, si Dios permite, el próximo lunes.